en este lindo ejercicio de contribuir a la sociedad en un servicio esencial ciertamente invisibilizado, también muchas veces desconocido o desprestigiado por algunas partes que simplemente componen intereses inconfesables de la sociedad. Muchas veces cuando se establece el rol de la prensa como el cuarto poder, también hay que empezar a diferenciar los distintos componentes que hacen lo medular de esa génesis. A ver, ¿por qué? Porque cuando aparece una construcción etimológica sobre la función de un determinado sector, están los términos que son utilizados de una forma descriptiva, y la forma descriptiva tiene mucho que ver en un montón de ocasiones con fines peyorativos sobre ello. ¿Y a dónde apunto? Por ejemplo, que se quiera desprestigiar, como decía en el arranque, la actividad periodística, que se lo quiera poner bajo un constante manto de duda, de sospecha, o peor, de sugerir sobre determinados intereses que la prensa tiene o no. Entonces, hay que ir por partes en este tipo de cosas. Empezar a trazar una línea bien clara de honestidad intelectual con la que tanto insistimos desde que existimos prácticamente. ¿Por qué la honestidad intelectual es un punto medular desde la existencia de este proyecto? Porque justamente deja bien claras las reglas de juego. Cuando les hablen de intereses, legitimen el término intereses, normalicen el término intereses, pero también problematicen el término intereses. ¿Y por qué digo de lo de problematizar? Porque problematizar los conceptos en aras de entender y luego comprender, que son las fases que siempre estamos permanentemente poniendo sobre la mesa, tiene que ver sobre todo con desprenderse de lo que son ideas iniciales potencialmente peligrosas, que luego pasan la etapa de ser potencialmente a directamente peligrosas y por lo tanto generadoras de consecuencias realmente insalvables para la convivencia. Como por ejemplo, que alguien nos haga creer que los intereses simplemente están de un lado. Este es un mundo de intereses. Desde el mismo momento en que existen las jerarquías, las hegemonías impuestas o electas, o ambas a la vez. En un mundo donde justamente los intereses están hechos de forma piramidal, de forma horizontal, de forma vertical, en definitiva son la conducción de nuestro vivir cotidiano, nos hace a todos, además de seres políticos, que es otro término que tenemos que aceptar, normalizar y problematizar, también pasa con el hecho de los términos que refieren a los intereses entre los seres humanos. Y vaya que la prensa y vaya que el periodismo es justamente un nexo y un agente socializador de intereses en común, de intereses inconfesables, de intereses legítimos y de intereses ilegítimos también, de intereses medios, de intereses radicales, en fin, de lo que es una multiplicidad de mundos que simplemente se conducen a través de la convergencia entre distintas posturas, métodos que uno puede canalizar a través de distintas expresiones, es verdad, donde puede verlo a través del periodismo descriptivo en determinadas ramas. Pero lo cierto es que la figura descriptiva de cuarto poder es donde primero hay que problematizarlo. ¿Y por qué problematizar el cuarto poder? Porque la pregunta está en una de las promos de nuestro programa que ustedes la veían en la primera temporada del programa. ¿Somos todos realmente parte, todos formamos parte de ese cuarto poder en verdad? Bueno, allí empiezan a tejerse y a trazarse ciertas líneas jerárquicas y hegemónicas también de lo que es la actividad de prensa, de lo que es el periodismo. Por eso cuando se encierra el concepto de interés es sumamente válido
Es convincente porque es una forma de describir e identificar cómo se comportan los medios de comunicación ante la sociedad. Ni que hablar, ni que hablar. Ahora, cuando problematizamos es cuando empezamos a identificar el rol de cada uno y dónde estamos parados hoy por hoy, como dice el título del editorial de esta fecha. En este Día Internacional o Día Mundial de la Libertad de Prensa. Por eso cuando dicen no generalicen, no, hay que generalizar. Hay que generalizar. ¿Por qué? Por el mero y simple razonamiento, la deducción y conclusión, y que después termina siendo incluso un silogismo que hay que saber aplicarlo para que el silogismo no se convierta simplemente en una trampa cognitiva, en una trampa al solitario si hablamos en términos filosóficos y no terminamos encerrados en un laberinto absurdo. Todos los periodistas y todos los medios de comunicación tenemos intereses. Si son inconfesables o no, van cada uno. Si son legítimos o ilegítimos, bueno, van cada uno de nosotros aquí como periodistas, de nosotros aquí como medios de comunicación, de nosotros como emisores y también como receptores de los mensajes. En definitiva, todos tenemos intereses. Desconfíen del periodista que dice no tener interés. Mentira. Tiene el interés de hacer creer que no tiene interés. Y eso es absolutamente deshonesto. Como también es deshonesto hablar de la objetividad. La objetividad es simplemente una antojadiza construcción de los poderosos para mantener el silencio de los que no pueden expresarse a través de distintas vías, como lo es precisamente el cuarto poder, o el a veces mal llamado cuarto poder, cuando se hace desde una acepción absoluta e irrefutable. No todos los medios de comunicación forman parte del cuarto poder. Sí son desprendimientos del cuarto poder, porque los poderes son inequitativos, los poderes son hegemónicos, los poderes son jerárquicos y los poderes son, por sobre todas las cosas, conductores de convivencia. Y pensamos que la prensa tiene que estar ajeno a ello. ¿A quién se le ocurrió? Que la vida de los medios de comunicación tienen que estar ajenos a ellos. ¿A quién se le ocurrió? Alguien que no entendió nada solamente. Y si no entendimos nada desde el primer razonamiento, y por eso quiero ir al punto etimológico de cómo es la construcción de los medios de comunicación, entonces es difícil que podamos comprender de qué se tratan los medios. No existen, lamento arruinarles la infancia, pero lo de los medios objetivos es una payasada. Es una payasada, y se los digo en términos bien académicos, una verdadera estupidez rampante. Lo de los medios objetivos, por el hecho de que somos compuestos a través de los intereses humanos, y los seres humanos somos todos seres de intereses. Ahora, si los intereses son legítimos o ilegítimos, o tienen una selectividad, va en cada uno, y lo que nosotros brindamos para las interpretaciones. Ahora, están los que pretenden que la prensa simplemente sean canales oficiales de narraciones o de relatos, de construcciones que pueden ser ofensivamente fraudulentas. De eso se trata. Desconfíen de los que dicen el periodismo objetivo. No existe. Eso es como creer en Papá Noel a esta altura. Bueno, y de hecho Papá Noel por lo menos trae algún regalito. Lo del periodismo objetivo es simplemente un primer paso para la obsecuencia. Obsecuencia absoluta y pura. El periodista tiene línea editorial o la periodista tiene línea editorial, tiene convicciones, tiene elementos y tiene por sobre todas las cosas una base de desarrollo a la cual ignora o conoce. Muchos colegas o muchas colegas también eligen ignorar el camino por el hecho de la comodidad. La comodidad en este mundo donde la competencia, la competitividad es mucho más elevada, bueno, implica ciertas exigencias inmediatas. La inmediatez, que es otra de las cosas, otro de los fenómenos posmodernos con los que luchamos en la prensa convencional. Sí, pero eso también nos ha obligado a mejorar la oferta de productos en el término variado de elección y no de mercantilización de lo que ustedes observan día a día en los medios.
Trato de ser lo más claro posible, porque la inmediatez ha obligado a mejorar justamente la calidad y no solamente la cantidad de productos. Miren, desconfíen también de los que dicen que bueno que hayan más programas periodísticos en Durazno. Así, mira vos, ¿será bueno eso? ¿O será bueno que en realidad hayan improntas marcadas, que hayan estilos? Yo creo que así es otra cosa, ¿no? Porque si vos tenés a una comunidad, para no ser ofensivo tanto del todo, por más que no me interesa mucho, pero hoy no tengo ganas de pelearme con nadie. Nos vamos a otra ciudad, inventemos la ciudad de Chusmetópolis, ¿cómo se está? Y vos tenés 10 programas periodísticos y de esos 10 programas hay 9 que son una horda de alcahuetes, entonces no sé hasta dónde sirve que hayan tantos programas periodísticos. O en realidad son simplemente panfletos. O son pasquines. Que a ver, el término pasquín, también utilizado de forma peyorativa, de forma degradante sobre una línea editorial establecida, sobre una convicción que uno puede compartir o rechazar de un medio o de un periodista, pero en definitiva, si está hecho desde las convicciones, es lo más válido que existe. Ahora. Está el que se está vanagloriando permanentemente con lo de Independiente, pero que también es Racing. Los futboleros me entienden. Y los que no son futboleros les explico. Racing es la antítesis de Independiente y son la misma cosa a la vez, porque se ponen como en el chiste. Tengo estos principios y si no les gusta tengo otros. Algunos son así. Varios son así. Entonces, cuando empiezan con ese discurso tan enfático de la independencia, tan enfático de la objetividad, cuando aparece la objetividad me genera la misma sensación de algo desagradable, igual que cuando hablan de la trayectoria. A ver, pudiste haber sido 45 años un verdadero imbécil en los medios de comunicación. También sepan diferenciar eso. Cuando alguien les diga que tiene tantos años en los medios, sepan saber si esos años fueron precisamente legítimos o no, y si esos intereses fueron realmente a confesión de partes algo que en verdad aporta a la sociedad. Uno puede identificar a dinosaurios, a viejos lesbianos que tienen 60 años en los medios que solamente se han dedicado a chupar medias y zapatos enteros de los gobiernos de turno, que después los ves de independiente hasta que les pasan el sobre y dejan de ser quienes son. Varios casos hay, ¿verdad? ¿No? Incluso algunos se parecen a las serpientes. Pero además, con el respeto a las serpientes, por supuesto, pero además de todo, durante muchos años, creo que no ha cambiado esta tendencia, y pongo el creo como condicionante para tener en el fondo una expectativa ciertamente de esperanza o de consuelo, de aferración, de ingenuo, que está bueno ser un poco ingenuo porque en el fondo te permite soñar. Pero ustedes saben que en el fondo la famosa independencia y objetividad simplemente está trazada ideológicamente para un lado. Ustedes saben que los periodistas de izquierda siempre han molestado mucho más que los de derecha. El mundo ideal tendría que ser con periodistas de izquierda y derecha absolutamente libres y con todas las garantías para ser quienes son. Pero lamentablemente no ocurre eso. Lamentablemente hay una cierta deslegitimación hacia solamente un sector de los medios de comunicación. Decir de qué equipo sos y decir de qué preferencia ideológica, que a veces no tiene por qué ser política partidaria, en un país donde el 90% es hincha de Peñarol y de Nacional, dije 90% siendo generoso, por no decir que el 95% son de Nacional y de Peñarol, y que más del 80% seguramente son del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. El orden lo ponen ustedes como quieran, seguramente sea Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, si nos guiamos por las últimas elecciones. Entonces, es difícil creer que la mayoría de los que están en los medios de comunicación son hinchas del Tanque Sisley y que son votantes del Peri, ¿no? Hay algo que no cuadra allí. También hay que empezar a desconfiar de ese tipo de mensajes. Y por eso lo de la objetividad es simplemente un objeto, visión de objeto. ¿Ustedes consideran que el periodismo es objeto? Entonces hay algo que no estamos entendiendo. Y si no,
Y si usted piensa que el periodismo es un objeto y que el periodista es un objeto, entonces se puede ir bien a la mierda y cambie de canal. Disculpe la terminología tan amable. Porque es lo mismo que yo vaya a su comercio y crea que usted es un objeto comercial. Véndame un caramelo. Total, usted es un objeto, no me importa, le pago y me voy. Esto no es así. Y si estamos hablando de relaciones humanas, y que justamente la incidencia del periodismo es tan directa, bueno, entonces aprendamos a diferenciar el aspecto mercantil, que lamentablemente también hago en mea culpa. Me pongo corporativo, porque así cuando uno defiende, también cuando es para ser peyorativo, o critica o denuncia una actitud, y bueno, también tiene que ser corporativo. Lamentablemente hay medios de comunicación, hay periodistas que han hecho de este prejuicio un alimento básico y también han hecho de ello emerger a través de la opinión y del imaginario popular de que todos los periodistas tienen precio. ¿Por qué? Porque lamentablemente hemos escuchado a lo largo de muchos años a varios mentirosos ponerse la careta y hacer de cuenta que son independientes y en realidad están cobrando las expensas de ustedes. Y ustedes se encargan de depositar en esos periodistas, los augurios, las frustraciones, el amor, el odio, todo en esa vía de comunicación. Nosotros no somos una fuente de depósitos emocionales, es verdad, pero sí somos una caja de resonancia del sentir de la población. El gran error del periodista es creer que habla en nombre de la población, porque eso lo pone en un pedestal, en un lugar de divismo tan banal, tan frívolo, tan básico, tan superficial, que simplemente allí es donde empieza a deslegitimar todo lo que viene después. No crean en los que dicen que los medios de comunicación simplemente son para informar. Los medios de comunicación tienen que hacer pensar y tienen que generar estos espacios de reflexión. No es que uno sea un erudito, no es que uno sea un iluminado y uno sea precisamente un ser absolutamente consagrado y que sea un samaritano de los conocimientos de las ciencias de la comunicación. Es el hecho de plasmar lo que uno ha logrado entender, interpretar y que el conocimiento le ha podido conceder con el paso de los años. A mí muchas veces me dicen que los libros no han servido o que la práctica supera la teoría. Yo creo que la teoría lo que te genera son herramientas y por eso muchos son peligrosos en este ámbito. ¿Por qué lo digo? La teoría permite conocer, es verdad, no podés vivir abrazado a la teoría como si fuera la Biblia. Pero a ver, la teoría permite conocer, identificar los fenómenos y el tipo de sociedad en el que estamos para hacernos esa pregunta, ¿dónde estamos parados hoy por hoy? A los que te dicen, no, ¿para qué sirven los de la facultad si los de la práctica son los que te ganan? No, los de la práctica podrán tener la famosa viveza criolla, la famosa escuela, que es una verdadera estupidez, porque cuando va pasando el tiempo y que la inmediatez genera la necesidad de perfeccionar los productos, insisto, como oferta de variedad de elección, porque es verdad que no podemos elegir todo, pero sí podemos generarnos caminos que impliquen una mayor capacidad de elección y menos de imposición, que es lo que ha sucedido a lo largo de muchos años con los medios de comunicación. Tal vez alguno pensará que yo me puedo pegar un tiro en los pies cuando digo esto, pero tengo la libertad absoluta de decirlo en un canal de cable. Tengo la libertad absoluta de trabajar en otro medio de comunicación y puedo decir que en este país, en los años 90, por ejemplo, no estoy hablando de estos medios en concreto, claro, estoy hablando de las generalidades de los medios. Sabemos que en los años 90 la concesión de lo que tiene que ver con cierta construcción y disposición de medios fue absolutamente turbia. Absolutamente turbia. Disculpen la emoción. Fue turbia. Fue fraudulenta, fue de intereses. ¿Saben qué pasa? Que los que tenemos intereses legítimos y confesables, muchas veces no nos animamos por el hecho de quedar como intereses a la parte opuesta, a la antítesis, que son intereses inconfesables, que son intereses ilegítimos y que son selectivos, y legítimamente selectivos, porque uno puede ser legítimamente selectivo. Pretendemos un camino de libertad. Aquí en este país se pretendió establecer una ley de medios la cual nunca fue reglamentada y que, bueno, era un primer paso para generar condiciones un poco más justas en la vida mediática.
¿Saben cuál es la diferencia entre la reforma agraria y la ley de medios? Que la reforma agraria es inaplicable por otros conceptos de mercado. Los medios, si bien ingresan en el concepto mercantil, sí hay algo que es muy distinto. Tal vez con una porción de tierra no hagamos de ello una noticia permanente e inmediata, pero créanme que más accesos a medios de comunicación distintos, porque allí empieza no solamente lo cuantitativo, sino lo cualitativo, podemos generar algún cambio, por lo menos en lo inmediato. Allí es donde nos ganó la inmediatez y por eso todos se pelean más por los medios que por una porción de tierra hoy, con el respeto a los que plantan, a los que cultivan, a los que viven de la ganadería. Es simplemente una utilización un poco indiscreta de las analogías, pero me comprenderán en las generales de la ley. ¿Qué está pasando y dónde estamos parados hoy por hoy? Les cuento. Hay un ranking que es sobre prensa, que es Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que realizó un cambio metodológico. Uruguay cayó 26 puestos en el mismo. Y en ese cambio metodológico, en la conformación del ranking, Uruguay cayó 26 puestos en el índice de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, que fue publicado este martes en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Uruguay pasó del puesto 18 en 2021 con una puntuación de 72,03 al puesto 44 en 2022. Si querés, Jorge, podemos pasar igual las imágenes de esa nota que fue publicada hoy por El Observador. Emmanuel Colombé, director regional de justamente esta medidora, declaró El Observador que la caída tiene más que ver con el cambio metodológico que con la situación real de la libertad de prensa en el Uruguay. Esa baja tiene que ser relativizada. Uruguay sigue siendo una excepción en América Latina, lo que tiene que ver con el ejercicio periodístico. El informe, que tiene elementos a corregir y modificar según Colombé, ubica a Uruguay detrás de Argentina y Costa Rica. En esta edición estrenó una nueva metodología. Desde 2013 a 2021 los índices o indicadores eran 7. Pluralismo, independencia de los medios de comunicación, ambiente y autocensura, marco legal, transparencia, infraestructura y agresiones. A partir de 2022 son 5. Contexto político, marco legal, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad. Según Colombé, la idea es tomar en cuenta otros indicadores más generales de la situación del país, porque, por ejemplo, el indicador de seguridad, sostiene, es importante, pero no permite representar a la situación de libertad de prensa como un todo. Y en ese sentido, señala que tras 15 años de gobierno de la coalición de izquierda del Frente Amplio, se han registrado, y atentos a esto, en la llegada del presidente Lacalle Pou, lo dice Colombé, yo no lo estoy diciendo, Colombier. Desde la llegada del presidente Lacalle Pou, en marzo del 2020, en los últimos años, se han registrado varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la Presidencia de la República. No lo dice Brecha, no lo dice La Diaria, no lo dice TV Ciudad, no lo dice Caras y Caretas, y si usted quiere cliché, no lo dice El Ojo Blindado. Lo dice Colombier en El Observador, que desde la llegada del presidente Luis Lacalle Pou, desde marzo del 2020 han existido estos casos. Alguno entenderá por qué, y alguno tendrá la interpretación de una medidora que no es antojadiza y que de hecho cambió algunas metodologías. Considera positivamente la ley de medios sobre los servicios de comunicación audiovisual, aprobada en diciembre del 2014, favorece el pluralismo de los medios. Esta ley también estableció la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, organismo independiente del Poder Ejecutivo. El informe no hace ninguna referencia al proyecto de ley sobre este tema enviado por el Gobierno al Parlamento hace 2 años que deroga buena parte de los medios vigentes. Sobre el contexto económico, el texto no hace referencia al estado financiero de los medios en Uruguay, sino al país en general.
De todas formas, Colombier admitió que la descripción es un poco general y que esos textos van a cambiar. Asimismo, el indicador de seguridad tiene una puntuación de 84,58 en el Uruguay y es el número 30 en el mundo, pero no hay una redacción que pueda dar cuentas de esto claramente. También hay que decirlo que si uno empezara a analizar punto por punto, y tal vez tendríamos que dedicar un programa concreto, completo, a este fenómeno de lo que sucede con los medios de comunicación, y bueno, tal vez nos tendríamos que centrar en un programa realmente de las 2 horas o 2 horas y monedas que hacemos, con algún colega, algún experto que pueda analizar junto a nosotros con más tiempo, con más dedicación, con más desarrollo. No porque no podamos hacerlo ahora, simplemente tenemos una agenda para cumplir y la cual queremos llevar adelante. Y esto es una especie de adelanto. ¿Y cuál es hoy por hoy el resultado, la conclusión de esta medición y sobre todo de esta premisa y de la pregunta que nos hacemos? ¿Dónde estamos parados hoy por hoy? ¿Estamos mejor o peor? No lo podemos decir. Estamos en un país libre. Podemos decir eso. Podemos garantizar el ejercicio de decir lo que estoy diciendo o lo que cualquier periodista podría decir en muchos medios de comunicación. Acá hay un fenómeno que existe y mucho, que es la autocensura. Sostenidamente la autocensura. Pero bueno, de eso se trata también, del ejercicio de cuestionarnos y de encargarnos de lo que pasa y de justamente hacernos cargo.